Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el tema general, los tres mensajes cósmicos. Y esta semana es la lección número 5, titulada La buena noticia del juicio, y este día, jueves 27 de abril, el título es Jesús es digno. Y hemos estado siguiendo una secuencia, hermanos, a lo largo del libro de Apocalipsis. Y desde el capítulo 14, nos regresamos a los capítulos 4 y 5, y particularmente el capítulo 5, donde se enfoca el estudio de nuestra lección de este día. Pero como siempre, antes de continuar, hermanos, lo voy a invitar a que inclinemos reverentemente el rostro ahí donde nos encontramos y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias por tantas misericordias, Señor, tantas bendiciones que tú nos das sin merecer, porque, Señor, tu amor es maravilloso para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Y es precisamente de ese Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, que vamos a hablar ahora, Señor, y permite que tu Espíritu Santo nos guíe en la comprensión de la lección de este día y de todas las lecciones que tú nos traes en tu santa palabra, Señor. Pero no solamente de comprensión, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti y llegar confiadamente al trono de la gracia por los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, Jesús es digno. Y estamos en la escena nuevamente del trono. Y estas escenas del capítulo 4 y 5 son muy similares a las escenas del trono que encontramos en los libros de Isaías, Ezequiel y Daniel, con una diferencia. En todas esas escenas del trono, que son muy similares y simbología muy similar, y encontramos a los querubines que rodean el trono de Dios, mostrados de diferentes maneras, pero acá la diferencia, y ya la estudiamos en los días anteriores, es que están los 24 ancianos. Y no es el propósito de este día concentrarnos en la simbología de los 24 ancianos, ya se consideró en los días anteriores, sino que hoy nos vamos a concentrar en el libro, y más bien es un rollo, porque en aquellas épocas no existía el concepto de libro, así como los libros que nosotros estudiamos, como esta cartilla, que es la que estamos estudiando, sino que realmente eran rollos de papiro. Y normalmente cuando el tema que tenía que estar en los rollos era bastante largo, los rollos eran utilizados al revés y al derecho. Había una parte donde era más lisa, que había sido alisada con piedra pómez por los artesanos que habían construido el papiro, y esa era la que se escribía primero. Era donde iba la escritura primero, pero en este caso vemos un rollo que está escrito al derecho y al revés, y sin embargo está sellado. Y ya vamos a ver la simbología de los sellos, pero yendo al rollo, realmente veamos el capítulo 5, porque realmente el capítulo 5 nos da la secuencia correcta, y comienzo leyendo el versículo 1, que es que comienza esta secuencia, y leo en la versión Reina Valera del 60. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, revés y derecho, sellado con 7 sellos. Hermanos, que lo que estaba escrito en este libro es la historia del mundo, y la cual iba a ser, la cual apuntaba precisamente al único que podría abrir ese rollo. Y el que estaba sentado en el trono, pues es el Padre, y que es quien ha estado sentado en los otros tronos. Por ejemplo, en Daniel 7, el anciano de días que se siente en el trono también representa al Padre. Y aquí estamos dentro del lugar santísimo, el lugar donde se encuentra el trono de Dios, en el santuario celestial. Leo en el versículo 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Y Juan estaba llorando porque realmente comprendía y el Espíritu le había mostrado la importancia de que este rollo debía poder ser abierto y sus sellos desatados. Y uno de los ancianos, aquí, bueno, nuevamente entra en juego los 24 ancianos, no se lo dijo ningún ángel, no se lo dijo otro ser celestial, se lo dijo uno de los ancianos y le dice el versículo 5, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y acá en otro libro que se titula El Cordero entre las Bestias, encontrando a Jesús en medio de toda la simbología de bestias del Apocalipsis, de bestias y monstruos, eh, el doctor Roy Naden menciona que esta simbología se refiere, digamos, a un aspecto puramente apocalíptico. Las imágenes de la literatura apocalíptica de esa época podían cambiar de un momento a otro. Entonces Juan estaba esperando ver al león de la tribu de Judá y dice el doctor Naden, en una manera típicamente apocalipsis, la imagen cambia inmediatamente de ver a un león a ver a un cordero. Y eso es lo que Juan ve. Juan ya no ve el león de la tribu de Judá, que también se refiere a nuestro Señor Jesús y está sacado precisamente de la simbología del Antiguo Testamento, porque Jesús, su genealogía terrenal, apuntaba a que iban a ser de la tribu de Judá, del linaje de David, y por eso muchos lo llamaron Señor, hijo de David. Por ejemplo, el ciego Bartimeo le gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa es la línea de Judá, de la cual iban a ser nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, por eso es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces, acá en vez de ver un león, se ve un cordero. Y seguimos leyendo en el capítulo 5 y dice, y en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, cordero con C mayúscula, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero como inmolado. Y esto se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento que fueron instaurados en el santuario terrenal, que era una copia del santuario celestial. Y todos los sacrificios que se realizaban en el santuario apuntaban al Cordero perfecto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es este mismo Cordero que es mencionado aquí en el versículo 6. Y en el 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo, y acá ya sigue la parte importante cuando el Cordero es sellado digno de desatar. Solo en, ok, entonces acá nuevamente me regreso a mencionar que el rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces, en un comentario sobre la revelación de Juan, el doctor Ladd, un teólogo, también adventista, comenta, la totalidad de la historia de la humanidad descansa en la mano de Dios. Qué manera más sublime y simple de visualizar la soberanía de Dios sobre toda la historia de la humanidad y la cual puede ser encontrada en esta revelación del rollo que está precisamente en la mano de Dios. Entonces, la referencia a 7 sellos, y aquí nos vamos a los sellos, en el rollo es típicamente romana esta referencia y sugiere un testamento. Cuando una persona hacía su testamento donde declaraba su voluntad final, los testigos que presenciaban y escuchaban la lectura de este testamento también colocaban sus sellos personales. Y el rollo no podía ser abierto hasta que todos los testigos que habían colocado sus sellos o sus representantes debidamente autorizados estaban presentes y personalmente quitaban los sellos. En este sentido, el cordero que fue inmolado había escrito su testamento, su última voluntad y testamento,
en el rollo que se encuentra acá en este capítulo, que se menciona en los capítulos 5 y 6. Y había estado sellado hasta su muerte, pero en su resurrección gloriosa, él abrió su propio testamento, del cual revelaba el triunfo de su causa en contra de sus enemigos. Alguien muere y imagínense qué curioso, aquí en este caso alguien muere y se levanta y resucita para abrir su propio testamento. Eh, es una simbología tan extraordinaria esta que encontramos acá en Apocalipsis, que eh, tiene el traste de todo lo que hemos visto anteriormente. Y cómo participan los hijos de Dios, la creación de Dios, en esta gran revelación del futuro. Y con el rollo en sus manos y listo para quitar los sellos uno por uno para removerlos, Jesús ve a los ancianos y a los seres vivientes y que levantan, acá nos lleva ahora a la parte donde el Cordero es declarado digno, que es el tema de este día. Y continuamos leyendo y aquí empiezo en el versículo 8, que es lo que nos pide la lección que leamos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Una referencia al mensaje del primer ángel, donde dice que el evangelio eterno será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es una referencia a los 24 ancianos que tienen coronas y están sentados en tronos, que es la promesa que se dio a la iglesia de la Odisea en las cartas en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. En la última carta, la última iglesia, que la iglesia de la Odisea, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estos 24 ancianos tenían puestos tronos, están sentados sobre tronos y tienen coronas de oro en sus cabezas. Esta es la referencia directa. Y ahora, además de la humanidad que está alabando al Cordero que fue inmolado, entonces sigue los seres celestiales. En el versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Ahora ya se une el coro celestial con los 24 ancianos y dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: y aquí a toda la creación alaba al Cordero, al que está sentado en el trono, Dios, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, esta es una escena que no tiene, digamos, ninguna repetición en toda la Biblia. Esta escena de adoración para el Cordero que fue inmolado, que es el león de la tribu de Judá, pero aquí es presentado como un Cordero, como inmolado. Es el Cordero de Dios, que ha sacrificado su vida por la salvación de toda la humanidad. Toma el libro del juicio y lo abre. Es el libro de la historia de la humanidad también. Y todo el cielo está en alabanza resonante, pero no todo, no solamente todo el cielo, sino que toda la creación y toda la tierra está en alabanza. Entonces, hermanos, esta es una escena que realmente nos debería llenar de gozo y de esperanza, porque el Cordero ha sido hallado digno y es digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y recordemos que al final del tiempo, en este tiempo del fin, valga la redundancia, realmente es una cuestión de adoración. ¿A quién vamos a adorar? Si vamos a adorar a Dios y obedecer sus preceptos, o
vamos a estar en contra y adorando de facto a la otra fuerza, la fuerza del mal. Entonces, hermanos, acá en la lección finaliza diciendo, hay algo que sea más alentador, Jesús nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Su justicia obra dentro de nosotros para renovarnos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. El propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Hermanos, esta escena del trono, lejos de ser algo aterrador, es algo esperanzador. Y pongamos nuestra confianza en ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quita nuestros pecados. Que Dios les bendiga grandemente.